En la década de los 70, la producción azucarera del Ecuador tuvo un gran auge en la economía y el trabajo para la clase obrera. Durante estos años, América Latina fue escenario de grandes dictaduras de gobierno, una época en la que sobraban las protestas sociales en contra de las represiones bárbaras de estos grupos de poder, grupos que solo trataban de mantenerse a toda costa en la defensa de sus intereses. En Ecuador no fue la excepción, y a finales de la década de los años 70, nuestro país se encontraba desgobernado por una dictadura de las Fuerzas Armadas, asociadas en un triunvirato militar. Hace ya 41 años se produjo uno de los crímenes más espantosos de la historia ecuatoriana, la masacre de obreros azucareros en el ingenio de Astra, ubicada en el cantón La Troncal, provincia del Cañar. Por aquel entonces, los precios del azúcar subieron y ante esta medida, grupos de trabajadores del ingenio, que en su mayoría eran indios, cholos, negros y gente del campo, solicitaron y protestaron ante los directivos de la empresa por mejoras salariales. Medida que por supuesto fue rechazada por parte de la empresa, la cual contaba con el apoyo y la ayuda de aquel gobierno. Además, también contaba con el respaldo del alto mando policial. La policía acribilló y asesinó a decenas de personas. Aproximadamente 120 personas que protestaban pacíficamente con sus familias fueron asesinadas cobardemente. Una matanza que durante años ha permanecido sostenida en los brazos de la impunidad y el olvido. Fuimos atacados por la policía con bombas lacrimógenas, con metralletas. Desde atrás para adelante ya venían algunos compañeros heridos, en la cual se lanzaron al canal y en la cual hoy dicen que son ahogados. Eso es falso, porque yo estuve presente en el momento de la autopsia, cuando el día miércoles siendo las 5:30, en ese entonces había 21 cadáveres. De los 21 cadáveres, habían 5 estropeados y el resto eran baleados. Dicen que recordar es volver a vivir, y es así como el arte se apropia de la memoria para hacernos saber y sentir momentos que hacen parte de la memoria colectiva de un pueblo. Tazas de rosas de té es una obra de teatro escrita por Gabriela Ponce y puesta en escena por el colectivo Mitómana, una exploración escénica a partir de las diferentes muertes, una muerte personal, una muerte colectiva y una muerte familiar. Una obra que habla en sí de la aproximación entre la vida y la muerte, a través de una mujer que busca desenterrar el cuerpo de su hermano, la memoria y ese mundo desintegrado, junto con la historia de los muertos en Astra. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de presenciar un diálogo con las actrices de la obra en la Universidad de las Artes, en Guayaquil. A continuación, una breve entrevista con la actriz Marta María Lazo sobre el proceso de creación de la obra. Bueno, en el proceso particular de esta obra, creo que el personaje se empieza a construir desde la primera aproximación al texto, que es como el primer momento en el que uno se enfrenta a esta nueva realidad o a este mundo que se está creando. Pero ese es como un primer boceto, ¿no? Donde se dibujan unas líneas y uno empieza a interiorizar las palabras. Después de esa apropiación viene el trabajo ya más colectivo de primero enfrentar a los otros actores y actrices, la dirección, el espacio, el vestuario, la música, y todo eso le va dando como pinceladas al personaje que finalmente, creo yo, no termina nunca de estar construido. Todavía no hemos presentado la obra en La Troncal, pero por ejemplo de la temporada que hicimos al final del 2016 en Quito, surgieron algunas entrevistas, me acuerdo una de ellas que fue en el canal público, hicieron una entrevista y algunas personas de La Troncal llamaron, intervinieron y estaban como conmovidos, por un lado agradecidos porque se visibilizara este tema, ¿no es cierto?, que se lo sacara otra vez a la luz o se lo desenterrara de alguna manera, y por otro lado también con mucho que decir, y en ese sentido para nosotras es un ejercicio de humildad, ¿no? Porque hay por un lado una responsabilidad histórica fuerte y política, y por otro lado tampoco no hay la pretensión de hablar por ellos, entonces hay un respeto y una distancia que al mismo tiempo le rinde un tributo a estas personas sin querer apropiarse de
su lucha o de su desgracia. Entonces, ¿cómo sentiste eso, o sea, a nivel ya profesional y personal? O sea, es un tema un poco... Sí, es fuerte, es eso. Hay momentos en que, por ejemplo, la presencia de la música me conmueve y me hace sentir un sentido de responsabilidad histórica. En otros momentos la obra viaja a lugares muy personales que me remiten a mi propia historia y a mis experiencias con la muerte, ¿no? Entonces también me siento con la libertad y la capacidad de ser honesta, porque yo también he vivido cosas, ¿no? Entonces en ese sentido no hay tanta distancia. Obviamente nada que se le parezca a una masacre, sientes como una cierta conectividad, se conecta, digamos, de memoria. Sí, hay una total, sí hay una conexión entre la experiencia personal de la muerte que todos tenemos y la memoria colectiva que compartimos como humanidad. Creo que se conjugan, como te decían, varias voces, ¿no? Entonces está la visión más panorámica que tienen tal vez las directoras que tienen todos los elementos que están orquestando de alguna manera, pero creo que como actriz sí nos sentimos muy sostenidas por la música, por el vestuario, por la iluminación y también por el público. O sea, finalmente es una obra que se construye cada vez, es decir, nunca ha habido una función que sea igual a otra, ¿no? Está de alguna manera la resonancia entre el espectador, lo que pasa ese día, la energía del grupo transforma a la obra, y eso es lo que hace que la experiencia del teatro sea tan rica, porque finalmente no hay nada que pueda ser realmente predecible, no hay una receta, sino que cada proceso creativo tiene su propia lógica interna, ¿no? Exacto, sí, pero creo que lo más rico, una de las cosas que enriquecen mucho el proceso creativo en el teatro es finalmente el encuentro humano, ¿no? Entonces la relación y los vínculos que se establecen con el colectivo, y también el enfrentarse a uno mismo, a esa fragilidad que uno siente en el escenario, a ciertas limitaciones, y es ese trabajo constante de ir atravesando las barreras para entregarse a una obra que le trasciende, que es más grande que uno finalmente. En conclusión, la obra nos invita a reflexionar sobre la memoria colectiva, porque es una obra que nos mueve mucho hablando en términos de autoconciencia ante determinados hechos y ante la memoria de un pueblo. Además, nos hace repensar en la muerte, pero repensar como un hecho natural ligado a nuestra existencia. También nos hace sembrar una conciencia política, primero como ecuatorianos y segundo como artistas. Considero importante este tipo de propuestas, por el sentido de los hechos como un acto político, y a través de las artes, en este caso el del teatro, uno como espectador nos traslade a este hecho por medio del movimiento del cuerpo, el sonido, la composición de la música y ese sentido de la muerte y la memoria.